Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hombre, Sandra, fantástico. Muchas gracias. Bueno, un sábado más para hablar de Héctor. Wow, desde Chicago. Yum, buenas tardes. Hola, Héctor. Fantástico. Un sábado más para hablar de temas, síntomas y emociones. Hoy he centrado el tema en Hannah. Buenas tardes, María, encantado. Un abrazo a todos, todas. Hoy he centrado el tema básicamente en la información del árbol transgeneracional, la información que llevamos de papá, de los abuelos, de toda la generación que llevamos detrás, porque me he encontrado en muchas ocasiones temas que influyen mucho en nuestra vida. Antes de que empecéis a hacer preguntas, os hago una pequeña introducción. Mirar, hay dos libros fundamentales para entender eso, porque actualmente hay mucha gente que habla del transgeneracional y nos pensamos que es algo nuevo, es algo que acaba de suceder o que alguien ha estudiado recientemente, pero lleva muchísimos años trabajando sobre el transgeneracional. La primera persona o una de las primeras personas que introdujo el tema transgeneracional de forma científica, estamos hablando de algo científico, fue Anne Susenberger, con este libro Hay mis ancestros. Es un libro que es un tesoro, la verdad es que cuesta muchísimo encontrarlo, está descatalogado. Aquí están sus estudios o parte de sus estudios. Ella es la que demuestra científicamente que hay una conexión directa entre todo el clan familiar, pone muchísimos ejemplos, ha estudiado durante años a través de todo eso. Ella se crea cómo se hacen los árboles familiares, cómo se deduce si uno es doble o lleva el fantasma de uno o de otro. Ahora hablaremos de todo ello. Este libro es fantástico. Y hay otro libro muy, muy interesante que es de Nina Kanault, Cómo pagamos los errores de nuestros antepasados. Este también es súper interesante. Este es más fácil de encontrar. Yo lo encontré en la editorial Ediciones. Luego os lo paso, ¿vale? Insisto, Edith, fantástico, muy bien, desde Estados Unidos. Genial. Decirme todos o todas si se oye bien, si se ve bien la imagen y empezamos. Insisto, el tema de hoy será este, aunque, como siempre, yo estoy abierto a responder todas las preguntas que hagáis. Intentaré responderos desde mi experiencia, lo cual no quiere decir que lo que yo diga sea verdad o no, simplemente es la experiencia que tengo a través de haber hecho, como os digo, cada sábado muchos acompañamientos, seguiré haciendo muchos acompañamientos a nivel de encontrar síntomas y emociones y la relación y los programas y las creencias que hacen que nuestra vida sea de una determinada manera
Y eso me ha dado una experiencia y ahora toca compartirla, porque realmente el conocimiento está para compartirlo, no para quedárselo uno, sino realmente el pensamiento es uno y todos somos uno. Por lo tanto, lo que yo sé, tenéis todo el derecho del mundo a saberlo igualmente que yo. ¿Vale? Os hago una pequeña introducción primero. Os quería comentar, María, vale, Monse Campayo, hola Monse, ¿qué tal? Paco, fantástico, encantado de que estés por ahí. Paco, luego os contaré una cosa de Paco muy interesante. Ah, Primero a tener en cuenta, la información del árbol está comprobado científicamente que las creencias, los programas, las emociones se transmiten generación en generación. Es una información que llevamos antiguamente, o bueno, no hace muchos años. Se decía que una parte del ADN que no entendían los científicos que era eso, pues le llamaron basura, imaginaros qué prepotencia, pretender que el cuerpo tiene algo que no sirve para nada. Luego se descubrió que esa parte del ADN lleva toda la información emocional y se transmite de padres a hijos, ¿vale? A partir de ahí surge ese estudio, esos estudios en los que se dice y se comprueba que realmente mi abuela o mi abuelo puede haber sucedido o haber vivido una situación determinada y yo como hijo o mis hijos pueden llevar esa información y actuar en ese sentido. De hecho, os contaré una cosa muy interesante y es que eh, no somos realmente libres. ¿Y qué quiero decir con eso? Quiero decir que la mayoría de nuestros comportamientos, la mayoría, Matías, encantado, la mayoría de las cosas que hacemos, de las que llamamos nosotros somos así, yo, mi personalidad, todo eso es el 3% que no sirve para nada, es información que recibimos a nivel inconsciente y nos hacen que vivamos la vida en función de esas creencias y esos programas heredados de esa historia, ¿no? Y hay mucha información que está bloqueando eso y además toda la información del árbol se traduce en síntomas si no se ha podido expresar. De hecho, hay una frase de Nina Canaul que os quería leer porque son libros que hay que ir releyendo y estudiando. Dice, lo que no se ha podido poner en lágrimas ni en palabras se expresa después en dolor, por falta de palabras para decirlo. Y luego nos dice, los padres comieron uvas verdes y los hijos han sufrido por ello 3 o 4 generaciones. Y eso lo dice la Biblia. O sea que hay algo detrás de eso que realmente es importante. ¿Qué pasa? Cuando un ancestro, un abuelo, una abuela o un bisabuelo, normalmente hasta la 4.ª generación se va, como habéis visto, hasta la 3.ª, 4.ª generación se repite la historia, vive una situación conflictiva, el inconsciente crea, para decirlo de alguna manera, para que lo entendamos, un programa que hace que los que siguen a ese conflicto no lo sufran o eviten ese conflicto. Os pondré un ejemplo. Si yo, o si mi, o un ejemplo que me viene ahora, o pondré el tuyo, Paco, si me permites, si me corriges, si no, porque esta mañana me has llamado, Paco también se dedica al acompañamiento y somos colegas y me ha comentado un tema que me ha puesto la piel de gallina. Le viene a consulta una señora diciendo que desde que se quedó embarazada no puede dormir, no duerme, no hay manera de dormir. Y eso hace 19 años, ¿no? Me parece. Ah, ¿Qué pasa? Él investiga, hay algo ahí y que realmente hace que no pueda dormir, por lo tanto, os recuerdo de otras ocasiones que el no poder dormir tiene que decir que el sentido biológico y la emoción es no tengo que vigilar algo. Ah, Hacemos o hace Paco el mirar hacia atrás qué pasa con los abuelos y descubre, si no me corriges Paco, pero no me acuerdo de lo que me has dicho, descubre que la abuela tiene un hijo y ese hijo se muere ahogado. Ahí se crea un programa de cuidado con los hijos que
se pueden ahogar, ¿vale? De hecho, una hija de esa abuela están cuidando un sobrino y el sobrino también sufre un ahogo. Por lo tanto, eso es un drama familiar que se va repitiendo. La mujer esta que le consulta que no puede dormir desde que está embarazada o desde que se embarazó y que no puede dormir después de tener el hijo, haciendo un trabajo intenso para ver qué pasa en el embarazo, ah, resulta que el gran qué de la historia es que cuando se queda embarazada, ella siente o resiente que su hijo, el que está dentro de su barriga, se puede ahogar. ¿Por qué? Paco lo expresa muy bien eso. La pregunta a la señora es, ¿qué le puede pasar a tu hijo? Porque el hijo empieza a dar codazos dentro de la barriga. Y dice, entonces resuena con la mujer y la mujer le dice, es que mi hijo está en agua. O sea, cuando está embarazada, su hijo está en un líquido. Por lo tanto, surge ese programa de miedo a que se ahogue. Y a partir de ahí se dispara el programa y se mantiene. La mujer toma conciencia de eso y Paco me comenta que ese mismo día se va a su casa y esta mañana o hace 2 días la llama o lo llama diciéndole que vino de la consulta y estuvo durmiendo durante 10, 11 horas seguidas. Es decir, toma conciencia del bloqueo a nivel emocional que viene del árbol transgeneracional y duerme. Simplemente toma conciencia de eso. Me viene a la memoria un caso de una chica que era alérgica a la penicilina y bueno, no había manera de... Entonces estuvimos buscando y encontramos en el árbol que una abuela, ahora no recuerdo si era la abuela materna o la abuela paterna, había muerto al ponerle una inyección de penicilina. Es así, de penicilina, o sea, te ponen la piel de gallina, pero es así. Entonces, ella es doble de esa persona, lleva toda la información y su cuerpo, ¿qué hace? La vuelve alérgica a la penicilina, la está salvando. El inconsciente está salvando a esa persona. Ella toma conciencia de eso y deja de ser alérgica, pero el inconsciente viene a salvarnos la vida. Por lo tanto, siempre lo que hará el inconsciente es intentar evitar esa historia. ¿Entendéis? Entonces, es muy importante, pero muy importante, Matías, casi tan importante como aprender a escribir. 19 años con insomnio, eso, 19 años con insomnio, perdón. Y la segunda hija muere ahogada, exacto, ¿vale? Ah, ¿Qué pasa? Es tan importante como aprender a escribir, como aprender a leer, tener y averiguar información del árbol genealógico, de lo que pasa con nuestros papás, con los abuelos, qué historias hay, qué situaciones de conflicto hay, porque eso marca, pero totalmente nuestra vida. Es decir, no somos libres en ese sentido. Somos libres si tomamos conciencia y hacemos el trabajo y podemos empezar a vivir nuestra vida. Pero hasta ese momento estamos viviendo la vida de otro o estamos viviendo el programa de otro. ¿Vale? Insisto, todo eso es muy importante. Lo importante también cuando busquéis información del árbol genealógico, del árbol de vuestra familia, es saber el día y el mes en que nacieron y el día y el mes en que murieron. El año no es tan importante porque hay una manera de calcular, luego os lo cuento, la manera de calcular las afinidades y se ha demostrado científicamente que esas afinidades son así, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que me viene al caso es un niño que nace después de un niño de un aborto, ¿vale? Ese niño lleva la información de ese otro niño que ha muerto, ¿vale? Y normalmente son niños o muy movidos o muy quietos porque llevan esa carga ahí, llevan esa información. Haciendo un trabajo para liberar eso, que no es ninguna cosa especial, sino simplemente es tomar conciencia y trabajarlo, el niño empieza a ser él y ya no tiene esa historia. Entonces es muy importante saber todas esas cosas. Temas de incesto, temas de infidelidades, temas de muertes.
Todo eso es fundamental porque cuando la persona entiende eso, cuando observa eso, cuando aprende eso, realmente su vida cambia, porque se da cuenta de que lo único que está haciendo es repitiendo la historia que estaba haciendo mamá o que estaba haciendo su abuela. Yo me he encontrado muchos casos a personas, a mujeres que o no tienen pareja o la pareja les dura poco, eso de poco habría que ver qué representa, pero para que lo entendáis, y casi siempre en el árbol me he encontrado que los hombres son peligrosos por algún tema, porque me abandonan, porque hacen la suya y no me cuidan, o por lo que sea, ¿vale? Cuando yo recibo esa información, mi abuela se la pasa a mi hija, a su hija, que es la madre de esa persona, y además, cuando se lo dices a la persona, esa persona dice, no, no, si mamá ya me decía, cuidado con los hombres, y a la vez, y cuando te lo repiten 3 veces, el inconsciente ya lo graba. Entonces, su información es, cuidado con los hombres, no te fíes de los hombres. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el inconsciente con esa información? No me va a poner hombres delante. Y además, si me los pone, me duran 3 telediarios. O sea, así de claro. Entonces, es tan importante tomar conciencia de todas esas cosas, es tan esencial que puede cambiar la vida de las personas. La historia que me ha contado Paco es para poner la piel de gallina. Hace 19 años con insomnio y va con una sola sesión tomando conciencia de que la segunda hija muere ahogada, de los ahogos, de que ella realmente toma conciencia de que en el vientre su hijo se está ahogando. Al día siguiente duerme. Es que es así, ¿eh? O sea, es tan rápido y claro como eso, ¿eh? Muy bien, pues una vez dicho eso, a ver si tenéis preguntas. Más que contar yo historias, lo que quiero es que resolver vuestras dudas, ¿no? Am, Sé que muchos habéis visto historias de transgeneracional y las personas dicen que si eres doble de este, si llevas el fantasma, si eres... a ver, eh, Ansberger lo dice, no, eso no es matemática. Yo por ser doble de mi padre, no quiere decir que sea exactamente igual que mi padre. Quiere decir que llevo la información de mi padre. ¿Vale? Y esa información puedo vivirla en una polaridad o en otra. ¿Vale? Entonces tengo que saber de dónde vengo. Y además, para ser doble de alguien, se puede ser doble por fecha, se puede ser doble por nombre, por ejemplo, esas familias en que el abuelo, el padre y el hijo, todas se llaman exactamente igual, se van pasando toda la historia. Y al final la historia se va haciendo cada vez más grande, ¿eh? Por eso es importante, cuando pongamos el nombre a un hijo, intentar no ponerle el nombre ni el nuestro ni el de los abuelos, porque realmente le pasamos toda la historia, ¿eh? Um, y lo más importante cuando hagamos consciente un programa y tomar conciencia, jamás debemos culpar a nadie. Perfecto, a Paco. Exacto, o sea, eso es muy importante y me gusta mucho que hayas dicho eso, que hayas escrito eso, porque realmente mucha gente cuando hablamos del árbol, entonces empieza a proyectar la culpabilidad. Eso es culpa de mi abuela, culpa de mi madre, culpa de no sé qué, el abuelo que era un no sé qué. No, 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 si no es así. La transmisión de la información es a nivel inconsciente. Y el inconsciente lo único que hace es pasarte la información para que tú puedas resolver el conflicto que ellos no pudieron resolver. Y es más, yo me he dado muy cuenta en muchas ocasiones que resolviendo yo ese conflicto, se resuelve ese conflicto en el árbol, tanto hacia arriba como hacia abajo. Eso es lo fantástico. Si yo resuelvo esa historia, mis hijos o mis hijas no llevarán esa historia y el árbol sanará en ese sentido. Se habrá reparado esa historia, ¿eh? ¿Vale? Entonces, por lo tanto, uh, llevamos, como tú dices, esa información es porque elegimos salvar el árbol, lo que acabo de decir, ¿eh? Es totalmente, es decir, yo inconscientemente me hago responsable de esa información porque el inconsciente familiar sabe perfectamente que tú, llevando esa información, puedes hacer un trabajo con eso y repararlo. O sea, es gracias por haber recibido esa información. Porque gracias a eso, gracias a yo recibir esa información, yo puedo cambiar eso. Si no repito algo, no puedo cambiarlo.
tomar conciencia de eso. Por eso, no, qué mala suerte tengo, eso fue mi abuelo, que fue no sé qué, o mi abuela. No, 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 no. Gracias, abuela, gracias, mamá. Ahora tomo conciencia, os lo agradezco muchísimo y gracias por haberme dado la oportunidad de poder cambiar mi vida y a partir de ahora vivir mi vida y que mis hijos o mis hijas vivan su vida. Ese es el gran qué del árbol. Monse, hay una chica que siempre tiene miedo a hacer daño a seres queridos. Vale, perfecto. Entonces, Monse, hay que buscar claramente en el árbol, tiene que haber una situación en la que alguien pierde a alguien. Una situación parecida a lo que tú me dices es una situación, me viene a la cabeza un acompañamiento que hice con una chica que más o menos tenía miedo esto de hacer daño a seres queridos y encontramos que la abuela materna vivieron la guerra, el abuelo se tuvo que esconder por temas políticos y tal, y al final tuvo que confesar que el abuelo estaba escondido, lo cogieron y lo mataron, ¿vale? Esa información queda en el árbol, ¿vale? Y yo nazco con esa historia y me pienso que, sí, que siempre puedo estar haciendo daño a alguien. Es una información inconsciente, el inconsciente le da igual que sea el abuelo, que sea mi hijo o que sea lo que sea, lo importante es la historia, la emoción que hay ahí, ¿no? Cuidado que puedo hacer daño a un ser querido, ¿vale? Si yo tomo conciencia de eso, averiguo eso, entiendo que eso lo vivió mi abuela y no yo, que yo simplemente llevo la información, yo puedo cambiar esa información y a partir de ese momento dejo de tener ese miedo. ¿Entendéis? Siempre es tomar conciencia de eso, buscar esa información. Muchas veces hay gente que cuando les comento eso de buscar el árbol, dice, bueno, yo es que o todos están muertos bueno, siempre hay información, siempre. Incluso hay gente que ha ido a buscar los archivos, a buscar y se ha dado cuenta de que realmente se pensaba que esa persona había muerto de una cosa y había muerto de otra, o que la fecha no coincidía, o sea, cosas increíbles. Cuando uno busca el árbol, realmente encuentra el qué de toda la historia, ¿no? Ahí hay una información muy importante, insisto, que es algo que tendrían que aprender los niños de pequeños, aparte de leer, aprender el árbol genealógico. Por eso es tan importante que estén con los abuelos y por eso es tan importante toda esa información que ahora, dada la situación actual, no se está dando y eso es un desastre, porque realmente los abuelos y los nietos son los que pueden pasar esa información. Pero insisto, podemos hacer ese trabajo, debemos hacer ese trabajo, cada uno como quiera, y seguro, estoy seguro que los 17 que estáis conectados, cuando sepáis cosas de vuestro árbol, entenderéis mucho mejor vuestra vida. Matías, ¿tienes algún caso de hijo de sustitución? Primer hijo muere en el parto morado y no reanimado por cordón umbilical. El segundo hijo nace a los 11 meses en las mismas condiciones, pero en este caso reanimado y sobrevive. Este hijo número 2 pasa a ser, un momento que no me lo deja, número 1. No es número 2, como la información del número 1 y también... Vale, ese hijo, primero, es muy importante lo que dices, o sea, ese primer hijo muere en el parto y muere ahogado por el cordón umbilical. Por lo tanto, eso ya te indica que en el árbol hay alguien que ha muerto ahogado. Y buscarlo porque seguro que existe. ¿Eh? ¿Qué pasa? Luego nace otro, ¿vale? Que lleva la misma historia, porque el inconsciente no entiende nada hasta que yo no soluciono nada. Puedo reanimarlo, pero ese segundo niño lleva la información del primero. Por lo tanto, ¿qué pasa? Toda esa información de ahogo, todo eso, lo lleva ese niño. Es un niño de sustitución. Es decir, cuando hay un niño de sustitución, que son normalmente los niños estos que nacen pues, después de un aborto, todo eso, el inconsciente lo tiene muy claro. O no hace falta que sea un aborto. Por ejemplo, hay casos que os sonarán, que mamá se le muere papá cuando tiene 30 años y al cabo de un año se queda embarazada o al cabo de 2 meses se queda embarazada y nace un niño. Hijo de sustitución, está sustituyendo al padre. ¿Vale? De hecho, y Ansenberger lo explica, hay una historia que se llama Fiesta Manía, a mí las etiquetas no me gustan mucho,
pero que dice que cuando hay una muerte en el árbol familiar, una muerte muy sentida, produce una subida del deseo sexual a la persona y es biológico, para sustituir al que se muere. ¿eh? Y está estudiado y está bien documentado. Por lo tanto, insisto, Matías, ese segundo hijo pasa a ser el primero y lleva toda la información. ¿eh? Y entonces ahí, insisto, si no se hace un trabajo, pues esa persona vivirá situaciones de ahogo en su vida, ¿vale? Y seguro, insisto, Matías, seguro que en el árbol hay gente que ha muerto ahogada, ¿eh? Seguro. Casi seguro, ¿eh? Cristina, encantado. Desde que corté la última relación hace un año, las relaciones me duran menos de un mes y son con personas que tienen pareja en relación abierta. Y no soy la principal. Antes de un año no me pasaba. Vale, perfecto. O sea, ¿cuál es el programa escondido que hay ahí? Primero, compromiso es peligroso. Ese es tu programa. O sea, no es no tener pareja, sino comprometerme es peligroso, ¿vale? Entonces, tienes que buscar en el árbol, hay alguien que el compromiso fue un peligro. Yo me he encontrado a veces cosas de estas, situaciones parecidas, en las que, por ejemplo, el abuelo es obligado a casarse con la abuela por temas familiares de la finca de no sé qué, tal, tal. Es un matrimonio de conveniencia. Por lo tanto, el programa de la abuela o el abuelo, es relación igual a peligro, ¿vale? Relación no compromiso es igual a peligro. Yo llevo esa información y tengo parejas, pero no me duran o duran lo que duran un mes, ¿no? Antes de un año no me pasaba, ¿vale? Entonces lo que tienes que preguntarte es ¿qué pasa hace un año que dispara ese programa? ¿Vale? Igual que lo que le pasó a Paco, o sea, hace 19 años pasó algo. Antes de esos 19 años no pasaba nada, pero pasó algo. Se quedó embarazada, disparó el programa, el hijo se puede ahogar, el líquido amniótico, ¿vale? Por lo tanto, tengo que ver qué pasa hace un año, que cambia la historia, ¿vale? Pero siempre buscando ese programa de compromiso es peligroso, ¿vale? Y insisto, cuando el compromiso es peligroso, ¿qué pasa? O no me pone parejas o me pone parejas que ya tienen pareja, ¿vale? Y yo soy la segunda, como tú dices, que de todas maneras el hecho de segunda a primera es un juicio que haces, ¿vale? Lo único que tienes que ver es para qué, qué me está diciendo el inconsciente a través de eso, el programa que hay detrás, habría que estudiarlo más, pero por lo que me dices es, insisto, compromiso es peligroso y por lo tanto el inconsciente va a hacer todo lo posible para que no tengas compromiso. Parejas te duran poco o los que ya tienen otros compromisos. ¿Vale? ¿Okay? Genial, Cristina. Soledad, buenas tardes, encantada. Pilar, buenas, muy bien. Insisto, siempre, siempre buscar. Mira, os daré una pista porque realmente, insisto, la información es de todos y no está bien eso de esconder las historias, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo saber yo si soy doble o llevo la información de alguien del árbol familiar? ¿Vale? Mirad, hay una cosa muy simple de hacer y os lo mostraré. Mirad, ¿veis esta hoja? Esos son los meses, ¿vale? Es enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos, los 12 meses. Se ponen de esta manera, en 3 líneas y de esa manera. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se busca eso? Eso quiere decir que todos los que están relacionados, el 3, el 6, el 9 y el 12, tienen la misma información. Todas las líneas verticales tienen la misma información. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, soy del 10 del 3, seré doble de una otra persona que es no sé, del 10 del 6 o del 10 del 9 o del 10 del 12, ¿vale? ¿Cómo se calcula eso? Los libros dicen que más o menos son 10 días arriba, 10 días abajo. Yo por experiencia os diré que puede ser mucho más o mucho menos, pero que eso es una guía fundamental para saber eso es fantástico, ¿vale? Y veréis que las cosas cuadran. Tenéis que tener en cuenta, y eso no lo tienen muy en cuenta las personas que estudian todo eso o que empiezan a entender todo eso, es que si yo soy, por ejemplo, del 29 de febrero, ¿vale? Seré doble de alguien que sea del principio
de marzo, ¿vale? O sea, la relación es vertical, pero los que están al final de aquí y el principio de aquí también tienen ese compromiso, ¿vale? Insisto, muy simple calcularlo y lo podéis hacer vosotros mismos. Cuando una persona es doble, insisto, quiere decir que llevo esa información y esa información puede surgir en cualquier momento, ¿eh? Y además determina cómo soy y qué es lo que estoy viviendo. Soledad. Mi abuelo materno murió en febrero y yo nací en febrero de 1961. Perfecto. Tengo algo que ver con mi abuelo porque tengo muchas cosas en común con él. He heredado cualidades de él. Vale. Me gustaría saber, Soledad, si puedes darme la fecha, el día, ¿vale? Porque, insisto, es más importante el día y el mes que el año, ¿vale? Pero, insisto, por lo que dices, eres doble del abuelo, llevas toda la información del abuelo y no se trata de juzgar la información como buena o mala, ¿no? Cualidades o no cualidades. Que sepas que llevas esa información. ¿Eso qué te da? Te da muchas pistas para saber cómo eres tú y cómo vives tu vida. Entonces averigua sobre ese abuelo, qué pasó, cómo vivía, cómo eran sus relaciones, lo que te puedan contar la gente, lo que puedes averiguar por otro lado. Y muchas veces cosas que te pasan que no entiendes, cuando entiendas o sepas cómo lo vivía el abuelo, podrás entenderte a ti. Es decir, por ejemplo, te pongo un caso, si el abuelo es un abuelo que es infiel a su pareja, tiene otras historias, yo puedo heredar esa información y vivirlo de las dos maneras. Es decir, o volveré a ser infiel, o para mí ser fiel será muy importante, porque para el inconsciente las dos polaridades son lo mismo, ¿vale? Pero estaré muy obsesionado en ser fiel o muy obsesionado en ser infiel. Entonces, ese programa es del abuelo, no es mío. Mi vida es otra historia. Por lo tanto, yo cuando entiendo eso, trabajo eso, le doy las gracias al abuelo ese para haberme dado eso, empiezo a vivir mi vida. Y entonces soy lo que quiera ser, pero no porque lleva esa información. ¿Eh? Paco, eso lo he vivido en primera persona. O lo de la fistamanía. Cuando murió mi suegro hace 38 años, lo comprendí. Hace 4 años cuando estuvimos estudiando el programa. Vale. El inconsciente dio la solución con una subida de estrógenos brutal a partir del entierro. Exacto, es mucha gente que le pasa y no entiende qué pasa. ¿Qué pasa? Que se acaba de morir mi tío, que acaba de morir mi padre, mi madre y tengo unas ganas de sexo que no puedo, ¿no? Porque es biológico, suben los estrógenos porque biológicamente tengo que dar continuación al árbol familiar. Por lo tanto, tengo que tener sexo para tener un descendiente. Es así, es biológico, no pasa nada, es biológico, pero hay que entenderlo. Edith, llegué adoptada a casa paterna donde previamente había nacido muertos unos gemelos varones. Lo estoy sustituyendo. Vale, aquí hay dos temas muy, muy importantes. Primer tema, cuando yo soy adoptada, pensar que, como os he dicho muchas veces, las cosas no pasan por casualidad, la casualidad no existe. Por lo tanto, si yo soy adoptada y voy a parar a una familia determinada, por la experiencia que tengo en trabajar en personas adoptadas, el árbol familiar de la persona que adopta y de la persona adoptada tiene los mismos conflictos, ¿vale? Por eso voy a parar ahí, ¿vale? Eso por entrada. Si los muertos gemelos y yo vengo a esa familia, evidentemente para el inconsciente de esa mamá de la que tú vas a parar la familia, eres la sustituta de esos, ¿vale? Por lo tanto, eres simbólicamente una hija de sustitución, ¿vale? ¿Qué pasa? Quiere decir que mamá siempre va a verte como la sustituta de aquellos, ¿vale? Y eso comporta una serie de cosas, ¿eh? Que seas una hija no deseada, que no esté por ti, ¿vale? Porque siempre les recordarás que perdió a aquellos, ¿vale? Eres una hija de sustitución. Y luego, pensar una cosa, yo casi siempre me he encontrado que cuando hay gemelos, insisto, los gemelos no son por casualidad, no son porque me he hecho una in vitro, no, esto está muy bien, pero a nivel emocional hay otras historias. Sí, casi siempre que me he encontrado gemelos, gemelos siempre son dos, o casi siempre son dos cosas. Uno,
hay hijos que se mueren en el árbol, la abuela nace un niño y se muere en el parto, o un niño pequeño se muere, y entonces el inconsciente lo que hace es darme dos por si uno se muere. Y otra cosa que casi siempre he encontrado es incesto en el árbol, es decir, hay sexo fuera de la norma, ¿vale? Que se llama, que es decir, por ejemplo, el abuelo pues tuvo una relación paralela de la abuela y a lo mejor tuvo un hijo del que nadie sabe nada, ¿eh? Pero casi siempre que hay gemelos se dan esas dos historias. O sea, no salen gemelos porque sí, ¿eh? ¿Vale? Pilar, en mi familia hay varios casos de cáncer por parte de mi madre, mi tía, mi tío, la tía de mi madre, mi hermana, que se murió este año el día de mi cumpleaños. Fantástico. Ahí, cuando alguien se muere el día de tu cumpleaños, te hace lo que se llama heredera universal, o sea que llevas toda la información de esa tía. Y yo estoy operado 2 veces de nódulo benigno mama derecha. Vale. Tendría que saber exactamente, a ver, ahora no penséis, hoy porque llevo la información voy a tener lo mismo, ¿vale? No, ¿vale? Llevo el programa. Lo que sí hago es vivir situaciones parecidas a las que vivieron ellos o ellas, ¿vale? Y como llevo el programa y vivo situaciones parecidas, el inconsciente dispara la solución, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Si sé que todo eso es cierto y miro las fechas, e incluso se puede ser doble por síntoma, en el caso que tú me dices, ¿vale? Y mi hermana se murió este año, el día de mi cumpleaños, quiere decir que tu hermana te hace heredera universal, que se llama, de su historia. Tienes que entender cómo o qué le pasa a tu hermana o cómo vive la vida a tu hermana, porque te dejó toda la historia para que tú la resuelvas. O sea, gracias hermana por morirte ese día, porque así me das la oportunidad de reparar toda esa historia, si es que quieres hacerlo, evidentemente cada uno hace lo que quiere. Ah, y estoy operado 2 veces de nódulos benignos mama derecha. Pilar, si eres diestra, cuando hay un nódulo, siempre estoy hablando a nivel emocional, ¿eh? Si cuando hay un nódulo y no se traduce, o sea, no va más allá de nódulo, el conflicto es menos intenso, o si fuera más intenso sería cáncer a nivel emocional, y si eres diestra, siempre que hay un nódulo o un cáncer en mama derecha, a nivel emocional, estamos hablando siempre de me siento desprotegida, ¿vale? Y normalmente me siento desprotegida del macho, ¿vale? Del macho puede ser real o simbólico, ¿eh? Pero insisto, por ejemplo, muchas mujeres desarrollan cánceres después de separarse, después de divorciarse, porque desaparece la protección a nivel simbólico, no quiere decir que sea el que lo proteja, ¿eh? Y pierden la protección y ¿qué hace el inconsciente? Me da más pecho. Pensar una cosa, cuando una mamá quiere proteger a su hijo, ¿dónde se pone el hijo? ¿En la cabeza? Y se lo pone en el pecho. Protección. Cuando a mí me ataca alguien, ¿qué me cubro? El pecho, ¿vale? No voy así, ¿vale? Por lo tanto, pecho es protección, y insisto, no solo por eso, pero os lo digo para que lo veáis más claro, ¿eh? ¿Vale? Entonces, realmente, Pilar, ¿qué pasa? Si tienes dos nódulos, ¿qué pasaba? ¿Qué situación te pasaba cuando te viste los dos nódulos un poquito antes de los dos nódulos? A nivel de sentirte desprotegida, ¿vale? Y siempre por mi pareja real o simbólica, ¿eh? Y si mi tía, la madre y el tío y todos estos vivieron situaciones parecidas, tiene que ver qué pasa. De todas maneras, insisto, habría que saber cáncer, pero ¿de qué? Porque según de qué sea el cáncer, el conflicto es uno es otro, ¿eh? Entiendo que, por lo que me estás hablando, tu hermana murió de lo mismo, por lo tanto, insisto, tú te quedas como heredera universal que se llama, insisto que las etiquetas no me gustan, pero hay que llamarlo de alguna manera, y eso hace que tu hermana te dé a ti la oportunidad de cambiar eso, ¿vale? O sea que gracias hermana voy a cambiarlo, si es que lo quiero cambiar, ¿eh? Soledad, 5 de febrero, vale, perfecto, insisto, doble, y, bueno, saber qué pasa con ese abuelo, ¿eh? Porque muchas cosas de las que haces en la vida son consecuencia de esa información que llevas, ¿eh? Esa es la fecha de defunción. Vale, perfecto, ok. Si es la fecha de defunción y la tuya de nacimiento está cerca de ahí, lo que le he dicho a Pilar es lo mismo, te hace heredero universal de su historia, lleva su historia, por lo tanto, algo hay que sanar ahí, ¿eh? ¿Vale?
que insisto, cada uno hace lo que quiere. Digo, oye, mira, yo es que esto paso y no voy a sanar nada, voy a seguir mi vida como la quiero ver y a partir de ahí cada uno hace lo que quiere. Pero me he encontrado en las cientos de acompañamientos que he hecho que realmente cuando la persona hace un trabajo en ese sentido, su vida cambia radicalmente, como ha comentado Paco, ¿eh? ¿Vale? Edith, no tengo información de mi madre biológica. ¿Cómo saber si la doblo? Edith, si no tienes información de tu madre biológica, hay de tu madre biológica, ¿sí? Mira cómo es tu madre que no es biológica, porque son exactamente iguales, ¿vale? Con los mismos conflictos emocionales, con los mismos conflictos a nivel de vida, ¿vale? Por lo tanto, insisto, no hace falta, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero sí llevas esa información, ¿vale? Insisto, si eres adoptada, mira a tu mamá la que te adopta, porque tu mamá la que te adopta es exactamente igual que tu mamá que te ha abandonado, ¿vale? O te ha dejado o lo que sea, ¿vale? A nivel emocional, a nivel de conflictos, llevo esa información y vengo a reparar eso y por eso voy a esa familia, ¿eh? ¿Vale? Perdón, disfunción, vale, no pasa nada, ¿vale? Hanna, Francesc, una vez yo tomo conciencia del asunto, ¿cómo puedo cambiarlo ya que veo por mi parte que no avanzo, sigo con lo mismo y tomo conciencia? Hay algo que no hago bien, disculpa. Vale, Hanna, no hacemos nada bien ni mal, ¿vale? No te juzgues, ¿vale? Eso quiere decir que hay una gran desvalorización ahí, ¿eh? ¿Vale? Entonces, insisto, no se trata solo de tomar conciencia. Yo puedo tomar conciencia, pero si no actúo, el inconsciente, además, pensar una cosa, y me he encontrado muchas veces, ¿eh? La persona toma conciencia, sigue viviendo la misma situación y el inconsciente va a saco. O sea, si antes tenía un síntoma que era 3, ahora me va a dar el mismo síntoma 10. Porque el inconsciente dice, oye, ya te he dado la pauta, te he enseñado dónde está el conflicto y tú no me haces ni puñetero caso. Y entonces, para hacerme caso, a ver si ahora con 10 vas a hacer caso. ¿Vale? Entonces, Hanna, si tomas conciencia, actúa sin miedo. ¿Vale? Si el inconsciente te enseña y tomo conciencia de una situación determinada, cambia esa situación. No tengas miedo a cambiar esa situación, porque si tengo miedo y me quedo donde estaba, el inconsciente no va a entender nada, va a multiplicar eso, ¿entiendes? O sea, tan importante como tomar conciencia es actuar, actuar. Y eso mucha gente lo olvida. Yo ya soy consciente de que mi madre, no sé qué, ¿y has hecho algo para cambiar? ¿Has cambiado algo? No. Pues entonces seguirás viviendo la situación de tu madre multiplicada por 10. ¿Eh? Muy bien, Hanna. Toma conciencia y actúa. María, marché a vivir a otra ciudad. Fui a visitar a mi abuelo después de unos meses y me dijo un vecino que el señor había muerto. Era la última persona que tenía con vida en mi familia, ¿vale? María, no te preocupes. Insisto, las personas, los árboles es un espejo, ¿vale? Entonces, María, si quieres saber cómo era el abuelo, cómo era la abuela, ¿vale? Puedo saberlo por fechas, puedo ir al pueblo ese que dices que fuiste, ¿vale? A la ciudad, buscar en el cementerio donde pone la fecha, que normalmente lo pone en la lápida, ¿vale? Y si no te vas al archivo del señor este, del apellido tal, 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 o incluso no hay ni hace falta ir, normalmente lo puedes pedir a nivel correo electrónico y mucha gente reciba la información porque están obligados a dártela, ¿vale? A nivel de saber fecha, ¿eh? ¿Vale? Pero insisto, mira tu vida, mira cómo actúas, qué te pasa, qué conflictos tienes y como somos espejos, puedes saber qué conflictos tenía tu abuelo, qué conflictos, ¿entiendes? Todo eso somos reflejo, ¿vale? Matías, un hijo de sustitución es uno no deseado, por lógica sería todo lo contrario. Puede ser un hijo sobreprotegido. A ver, insisto, un hijo de sustitución y no deseado son dos cosas diferentes, ¿vale? Pero puede ser que se den las dos cosas, ¿vale? Es decir, ¿en qué sentido es no deseado? Y además, si te fijas en tu discurso, Matías, estás diciendo exactamente lo mismo. Es decir, si yo tengo un hijo de sustitución, es un hijo no deseado porque está sustituyendo a otro, ¿vale? No porque no lo quiera, no lo, ¿vale? Y como es de sustitución, lo voy a sobreproteger para que no se me muera otra vez, ¿vale? Pero puedo vivirlo de esa manera o puedo vivirlo con la polaridad contraria, es decir, me da igual, no me importa porque a mí lo que me importa es el otro. ¿Entendéis eso? Tenéis que entender que la polaridad, tanto en una parte como en la otra, para el inconsciente es lo mismo. O sea,
Si yo tengo un hijo de sustitución, siempre seré un hijo no deseado. Pero insisto, no deseado no quiere decir, ahora quiere decir que mi mamá no me va a querer. No, no, si mi mamá puede querer mucho. A nivel inconsciente, estoy sustituyendo al que se murió, ¿vale? Por lo tanto, soy un hijo no deseado. Y cuando alguien nace siendo un hijo no deseado en ese sentido, lleva un programa a nivel inconsciente que hace que esté toda su vida intentando demostrar a papá y mamá que es el mejor o la mejor. Y eso lo proyecta en su vida, intenta demostrar a todo el mundo que es el mejor o la mejor. Y eso te fastidia la vida porque estoy siempre pendiente de lo que dirán los demás de mí. Cuando yo tomo conciencia de eso, dejo de o deja de importarme lo que digan los demás de mí, tomo las riendas de mi vida y actúo. Simplemente eso. ¿Por qué mamá me sobreprotege? Puede hacer dos cosas, mamá. Lo que he dicho, sobreprotegerme, porque realmente estoy sustituyendo a ese y mi mamá, en vez de verme a mí, ve al otro y lo que no quiere es que se muera, ¿vale? Que se vuelva a morir. O puede realmente despreciarme porque si yo quiero el otro y este no me sirve de nada, ¿vale? Para el inconsciente es lo mismo, pueden pasar las dos cosas, pero el conflicto es el mismo, ¿vale? Muy bien, Matías. Cristina, mi madre desde muy pequeña tenía mucha mucosidad en la garganta que no se le ha ido con nada y todavía sigue con ella. Dice que es muy molesto, ¿vale? Entonces, sentido biológico. Mi madre tiene mucha mucosidad en la garganta. La mucosidad en la garganta, ¿qué hace? Supongo que si tiene mucosidad está todo el rato intentando carraspera, ¿eh? Por lo tanto, tu madre, desde muy pequeña, tiene mucosidad, quiere decir que el conflicto es de su madre y su madre se tragaba muchas cosas y no decía muchas cosas de las que quería decir. Ella lleva la misma información, por lo tanto, no habla y no expresa lo que siente, ¿vale? Y el inconsciente le da la mucosidad en la garganta, ¿vale? Tú, sabiendo que mamá y la abuela llevan esa historia, puedes vivirla de otra manera, de dos maneras diferentes. Es decir, puedes vivirla con esa información, si es que llevas la información de mamá y la abuela, puedes vivirla siguiendo la misma historia, no hablando, siendo una persona cerrada, que no expresa sus emociones, todo eso, o en la polaridad contraria, una persona totalmente abierta que cuenta su vida al primero que encuentra y todo eso, ¿vale? Para el inconsciente es lo mismo, pero el conflicto está ahí. Mamá no se le va la mucosidad porque, insisto, aún no se ha sentado y ha dicho lo que tenía que decir a quien tenía que decírselo, ¿vale? Aunque el que tenga que decirlo ya no esté, ¿vale? Pero para el inconsciente le da igual que esté o no esté, el conflicto es mío, ¿vale? Por lo tanto, mamá lo que tendría que, bueno, haga lo que quiera, pero mamá lo que tendría que hacer es tomar conciencia de qué es lo que ha estado tragando toda su vida, qué palabras o qué no ha dicho y decirlo de una vez, ¿vale? Aunque sea delante de una silla, o sea, hay muchas personas que me dicen, no, no, pero es que claro, es que yo cómo le digo al jefe que no sé qué. Y yo, pero si el inconsciente le da igual que esté el jefe o que esté una silla, si lo importante es que yo lo diga. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Cristina, si yo me vuelvo afónico de un día para otro, ¿vale? Tengo que preguntarme qué me he tragado, qué no he dicho, para que mi inconsciente me corte la voz. Y dice, bueno, ya que no quieres hablar, pues no hables, ¿no? Entonces, tomas conciencia, dices, vale, es el jefe que me pegó una bronca y yo para que no me despidiera, pues dije, sí, 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 y me fui, ¿vale? Al día siguiente afónico, ¿vale? Ah, cojo, estoy en una habitación de mi casa, pongo una silla delante, vacía, visualizo que está mi jefe y le digo todo lo que le tenía que decir, ¿vale? Para el inconsciente es lo mismo decírselo a la silla que decírselo al jefe, lo importante es que yo lo diga. Y cuando hago eso, a los 2 días me vuelve la voz. Pero si no soy coherente, el inconsciente hace lo que tiene que hacer, que es que si no hablas, pues no hables. Muy bien, Cristina. Hanna, gracias a ti, de verdad. Tengo a mi hermana que debido al confinamiento ha cogido ansiedad, se bloquea el cuerpo ya ha perdido el sueño y el apetito está siempre alerta, ¿vale? Lo que comentamos el otro día del miedo. Tu hermana lo que tiene es mucho miedo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Cuando entro en situación miedo, mi inconsciente solo está preparado para luchar o para escaparse. Por lo tanto, está vigilando, ¿vale? Ella vive esa situación del confinamiento con miedo, eso le llaman ansiedad, ¿vale? ¿Y qué hace el miedo? Bloquear el cuerpo, ¿vale? No duermes, no comes, porque las funciones esas son, las aparta.
el consciente, para estar preparado, tiene que dedicar toda su energía a escapar o protegerse. Por lo tanto, ni comer, ni dormir, y paralizado. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tu hermana, ¿qué tiene que hacer? Ver que esa situación no es una situación de miedo, no vivirla desde el miedo, vivirla desde lo que hemos dicho siempre, vivirla desde un aprendizaje. Si realmente vivo esa situación, ¿qué tengo que aprender de esa situación? ¿Qué voy a aprender cada día? No cuando me levanto por la mañana, no pensar, wow, ahora saldré a la calle, tendré que ponerme la mascarilla, no sé qué, me miran mal, no sé qué. No, 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 no. Es levantarme por la mañana y decir, voy a aprender muchas cosas hoy y cada cosa que me pase aprenderé algo y creceré como persona a partir de eso con cada cosa que haga. ¿Vale? Cambiar la manera de vivir eso. Y en cuanto cambie esa manera de vivir, en cuanto salga del miedo, la historia cambiará totalmente. Pero mientras esté en situación miedo, mi inconsciente y mi biología hará lo que tiene que hacer, que es no comer, no dormir, paralizarse, ¿vale? Miedo. Por eso es tan importante lo que decía el otro día, os leí de Bruce Lipton, ¿no? Cuando entramos en situación miedo, el consciente y la biología se dedica solo a una cosa, mi sistema inmune casi desaparece, me vuelvo más tonto porque evidentemente la sangre no llega donde tiene que llegar, ¿vale? Por lo tanto, por eso se dice, y realmente es cierto, que cuando una persona está en miedo es mucho más manipulable, ¿vale? Y es un poco lo que está pasando, ¿no? Todos estamos en estrés de miedo, los que tienen miedo, y a partir de ahí, pues haz esto, ahora puedes salir, ahora no puedes salir, ahora no sé qué, y lo haces sin pensarlo, ¿no? Bueno, es un aprendizaje. Matías, perfecto, gracias. Me cuadra todo, fantástico. Pues si te cuadra y te sirve, genial, es para eso, ¿vale? El programa es, repito, el esfuerzo por ser el mejor, no me conformo con menos. Fantástico, pero ahora, Matías, entiende que ese programa no es un programa, es simplemente un programa, no es una obligación. Y cuando entiendo eso, es cuando digo, ¡guau! Es como si me sacara una mochila de encima, es decir, por fin puedo ser lo que quiero sin tener que demostrar a nada a nadie. Por lo tanto, no tengo que demostrar que soy el mejor. Soy quien soy y el que le guste vale y el que no también. Me da igual. Entiendo que es eso, hago ese trabajo, tomo conciencia, lo que hemos dicho antes, lo que decías tú, Hanna, tomo conciencia y actúo. O sea, no me quedo igual, actúo, simplemente tomo conciencia y a partir de ahora, si uno me dice que le gusta o no le gusta, digo, oye, encantado de la vida, pero yo seguiré haciendo eso. Es mi vida y yo decido, ¿vale? Y eso es respetarse, eso es valorarse, es coger las riendas de tu propia vida, ¿no? Matías Pozos, sin fondo ese programa. Pues no paro para ser reconocido, exacto, es que es eso, ¿eh? O sea, cuando soy un hijo no deseado y está lleno de hijos no deseados, aunque muchas veces cuando yo le digo a la persona que es un hijo no deseado, dice, no, no, si mamá me quiere mucho y todavía me quiere y no sé qué, no, si no te estoy diciendo que mamá no te quiera, te estoy diciendo simplemente que a nivel inconsciente eres un hijo no deseado porque sustituyes a otro, porque no sé qué, por lo que sea, ¿vale? Y eso hace que mi inconsciente actúe de una manera y eso hace que mi vida sea de una manera determinada. Por eso es tan importante tomar conciencia de esas cosas. Porque si no, tengo no sé cuántos años, vivo toda la vida y cuando miro atrás digo, ¿qué he hecho? Si toda la vida me la he pasado intentando demostrar a los demás que y no he vivido mi vida, ¿vale? Y se trata de vivir la propia vida. Por eso es importante tomar conciencia de todas esas cosas. Soledad, ¿qué me puedes decir sobre la fibromialgia? Vale, fibromialgia. He trabajado muchas veces con gente con fibromialgia. De hecho, si miras una de las primeras charlas que di, había una persona que tenía fibromialgia, que estuvo trabajando, hicimos 5 o 6 sesiones, porque es un conflicto muy intenso y tiene muchas ramas. Y realmente ahora es otra persona, ha cambiado, ¿eh? ¿Vale? Pero lo que sí hay detrás de la fibromialgia son fidelidades familiares muy importantes, ¿eh? No me permito actuar y siempre estoy pendiente de los demás. De hecho, las personas con fibromialgia siempre están ayudando a los demás, haciendo cosas por los demás menos para ellas, ¿vale? Y se sienten obligadas a hacer eso cuando no las quieren hacer, ¿vale? Y sobre todo muchos fidelidades familiares, ¿eh? Que eso es muy importante en el árbol familiar porque muchas veces esas fidelidades familiares marcan, ¿eh? Tengo que cuidar a no sé quién, tengo que no sé qué, cuidado, una cosa es hacerlo
queriendo y otras hacerlo sin querer, ¿vale? Entonces cambia mucho, ¿eh? ¿Vale? Pero insisto, fibromialgia, gran desvalorización, me siento obligada a hacer cosas que no quiero hacer, ¿vale? Las hago porque si no las hago me siento culpable, ¿vale? Pero en realidad no me gustaría hacerlas, ¿vale? Tomo conciencia de eso, empiezo a trabajar, hay muchas partes, ¿eh? De todo eso y al final puedo salir de ahí perfectamente, ¿eh? De hecho, si miras el testimonio de esta chica, que se llama Sonia, bueno, es otra persona realmente, ¿eh? Y cuando vino a consulta realmente no dabas un duro por ella, ¿eh? Pilar, mujer, 44 años, se ha casado 2 veces. Con la primer marido tuvo problemas de dinero por parte del marido y con la segunda le pasa lo mismo. Evidentemente, eso es lo que os digo. O sea, si yo llevo el programa, si el inconsciente le da igual que sea Juan o Pepito el de delante, si es que da igual, me va a poner el mismo conflicto con otra persona, pero será el mismo. Problemas de dinero por parte del marido. ¿Qué quiere decir? Que el marido se lo gasta todo, habría que concretar, ¿no? Pero insisto, si tengo un conflicto, tienes que buscar en el árbol qué pasó con el abuelo, con la abuela, ¿vale? Y a lo mejor me puedo encontrar, pues ahora me viene un acompañamiento que hice en que había esa historia, ¿no? De que la mujer siempre guardaba dinero tal y el hombre se lo gastaba todo, ¿vale? Y no entendía por qué ella, que valoraba tanto el guardarlo, se había puesto delante, o el inconsciente le había puesto delante, una persona que gastaba mucho, ¿vale? Entonces encontramos en el árbol que, no sé si el abuelo materno o paterno, ¿vale? Se había gastado todo el dinero en el juego, ¿vale? La abuela llevaba esa información, se la pasó a ella, ¿vale? Era doble de ella guardaba y ¿qué hace el inconsciente? Le pone delante otro abuelo, que hace lo mismo, no se lo gasta en juego, pero se lo gasta todo. ¿Para qué? Para que entienda que eso hay que sanarlo y al sanarlo, la próxima pareja o incluso esa cambiará, ¿vale? Pero tengo que cambiar yo, el otro no va a cambiar, ¿eh? Vale. Ah, Matías, cuando llegas al fondo es lo más guay. Genial. Solo queda mejorar y subir para arriba. Gracias. Gracias a ti, Matías. Un abrazo bien fuerte a la gente del sur. Fantástica gente del sur. Evidentemente, cuando llegas abajo es cuando realmente puedes dar la patada y subir, ¿no? Es como el ejemplo que siempre se pone de que realmente si me estoy hundiendo, hasta que no llegue al fondo y pueda con el pie dar una patada en el suelo para tomar impulso para subir, pues es más difícil salir de ahí, ¿no? Am, am, Soledad, madre de dos, madre del dos, marido, también tuvo problemas con dinero. Perfecto, pues busca ahí y realmente ahí encontrarás el conflicto, ¿eh? ¿Vale? Soledad, muchas gracias. Me resuena todo mucho. Perfecto, pues eso es trata, de que resuene, de que se abran puertas, ¿no? Creo que el testimonio de Sonia está en una de las, creo que es la primera o la segunda, que están todas colgadas en el Facebook, ¿eh? ¿Vale? No sé, si no ya te buscaré el enlace y os lo paso, ¿vale? Ah, Norma, a ver, soy igual a mi bisabuela de carácter, significa que tengo su programa y mi madre perdió un hijo con 5 meses de gestación. Luego nazco yo, tengo su programa también. Evidentemente, Norma, eh, mm, mm, ¿qué pasa? Ah, Tengo el mismo carácter que tengo el mismo programa, ¿vale? El mismo programa de la bisabuela. Y si tu madre perdió un hijo con 5 meses de gestación y luego naces tú, evidentemente eres una hija de sustitución, ¿vale? Lo que hemos comentado antes. Y al ser una hija de sustitución llevo el programa de ser una persona que hace siempre las cosas por los demás menos para mí, ¿vale? Y siempre estoy pendiente de lo que dirán los demás de mí, ¿vale? Ah, yo tengo su programa también, evidentemente tienes tu programa, que no es ni bueno ni malo, tengo el programa y tengo que saber. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, es lo que he dicho antes, empiezo a vivir mi vida, empiezo a poner límites, a decir, hey, no, ahora voy a hacer eso porque quiero hacer eso y eso no lo voy a hacer porque no lo quiero hacerlo. Es decir, las personas que normalmente son hijos no deseados en ese sentido, ¿vale? O hijos de sustitución, como dices tú, ¿vale? No saben decir que no. Y es importante decir que no. Hacerlo en coherencia, pero saber decir que no.
Y normalmente, insisto, cuando eres un hijo de sustitución, en ese sentido, ¿vale? Ah, no sabes decir que no, ¿vale? Porque lo aceptas todo y además, insisto, lo haces todo por los demás menos por ti, ¿vale? Por tanto, ahí, Norma, un gran trabajo para hacer, ¿vale? Siempre que quieras hacerlo, evidentemente, ¿eh? Edith, Edith, hice de mi hijo macho alfa. Ahora cuando hablo con él por vídeo personalmente, empieza a bostezar. Vale. A ver, no es que hiciste a tu hijo de macho alfa, simplemente que para hacer a mi hijo de macho alfa tengo que tener un marido ausente o un marido que no esté o que no me haga caso, ¿vale? Por lo tanto, cuando tengo un hijo, ese hijo sustituye biológicamente al marido y se convierte en mi pareja, ¿vale? Mi macho alfa. ¿Qué pasa? Si ahora mi hijo, entiendo que mi hijo ya es ya es mayor y empieza a bostezar cuando hablo con él por vídeo, ¿vale? ¿Qué te está, o sea, la pregunta es, qué estoy proyectando yo en esa historia para que mi hijo bostece, ¿vale? O esté en esa actitud, ¿vale? ¿Qué me está diciendo, qué me estoy diciendo yo a través de mi hijo, ¿vale? Y lo que te está diciendo tu hijo es que esa historia ya hay que cortarla, hay que tomar conciencia y decir, oye, tú eres mi hijo, no eres mi macho alfa, por lo tanto um, espabilate, ¿vale? Y tú, soy tu madre, no soy tu pareja, ¿eh? Tomar conciencia de eso, ¿eh? ¿Vale? Monse, a ver, sobre el tema de tomar conciencia, por ejemplo, si tiene miedo a hacer daño a seres queridos, lo que puede hacer es tomar conciencia y actuar sabiendo que ella no, ni nadie puede hacer daño a otra persona. Cada uno vive lo que ha venido a vivir. Exacto, es una manera, ¿vale? Simplemente tomar conciencia de que eso pasó, que no es un programa mío, que yo no llevo ese programa, pero que yo no voy a hacer nada a nadie y además lo hago, ¿vale? Y me lanzo a tener relación o proximidad con personas sabiendo y cuando surge ese miedo digo, que ese miedo no es mío, vamos a actuar, ¿vale? Y exacto, ¿eh? Sabiendo que ella ni nadie puede hacer daño a otra persona, es evidentemente solo, en el final, tú solo te haces daño a ti porque eres tú mismo, ¿eh? Perfecto, Monse. Soledad, gracias a ti. Claudia, en mi familia de parte paterna o materna nos quedamos sin pareja. Quedan viudas, abandono, infidelidades. Las pocas excepciones, mis padres. Vale, perfecto. Entonces, si en el árbol hay abandono pareja, ¿cuál es el programa? El programa es, insisto, los hombres son peligrosos, compromiso es peligroso, tener pareja es peligroso. Por lo tanto, ¿qué hará el inconsciente? O no me pondrá parejas o me pondrá parejas ausentes. No, es que tengo una pareja que solo la veo 2 veces en semana porque trabaja todo el día, ¿vale? Es para el inconsciente lo mismo, ¿vale? Hay que mirar qué pasa, ¿eh? Concretamente. Insisto, aquí evidentemente tenemos que hacerlo un poco genérico, pero habría que estudiar exactamente qué pasa, cuál es el programa y en qué te afecta a ti, ¿no? Y cuáles son los lazos, ¿no? Hay una cosa muy interesante que ahora me viene a la memoria, que normalmente sabemos siempre más cosas de una parte del árbol que de otra. Es decir, a lo mejor sabemos muchas cosas del árbol materno y no sabemos casi nada del árbol paterno, ¿vale? Y entonces, y a lo mejor resulta que yo soy doble de mi padre, entonces no sé nada de esa familia, porque no hubo relación, porque no sé qué, porque cuando nací estaban muertos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Y siempre me lo he encontrado, ¿eh? Os hablo desde la experiencia. Los árboles también son espejos. Fantástico. Por lo tanto, lo que pasa en un árbol pasa en otro, aunque no sepa nada del otro, ¿vale? Y puede pasar en la misma polaridad o en la polaridad contraria, ¿vale? Puedo tener el árbol de mi madre, hay muchas infidelidades, en el árbol de mi padre, o hay muchas infidelidades, o al revés, hay, sobre todo, es muy importante ser fiel y eso es un dogma, ¿vale? Entonces, si no sé nada, puedo saberlo. Siempre mirar que son espejos y siempre me he encontrado. Y normalmente se repite la misma historia, en otro concepto, en otra situación, pero en el fondo es la misma historia. Si hay abandonos en un sitio, hay abandonos en otro o cosas de estas. ¿Vale? Ah, vale, habría que ver tus padres y todo eso. ¿Vale? Bueno, bueno, veo que os interesa mucho ese tema. La verdad es que es fantástico. Cuando uno entra en ese mundo es increíble. Gente que sin darse cuenta se casa el mismo día que se casaron los abuelos.
gente que tiene hijos cuando que resulta que el hijo coincide el nacimiento con la fecha de muerte de la madre o de la abuela. Todo eso es fantástico saberlo, porque eso nos da muchas pistas de cómo podemos vivir nuestra vida, de cómo podemos cambiar nuestra vida, ¿no? Y está en vuestras manos, la información es fantástica, hay que cogerla, vivirla, sentirla. Yo me he encontrado, por ejemplo, como último ejemplo, por si no me pasaré de hora, y gracias a ti, a gente pues eso, que no podía tener hijos y que había, ya os lo he contado otras veces, que realmente pues había problemas de quedarse embarazada y entonces siempre y buscas el árbol, siempre ves una abuela que tuvo un hijo que se murió de pequeño, que no sé qué. Yo llevo esa información y cuando desbloqueo esa información, cuando tomo conciencia de eso, cuando hago un trabajo mm, fuerte con eso, consciente y actúo, a los 2 meses me quedo embarazada y funciona así, es que es increíble, se pone la piel de gallina porque realmente cuando la gente lo cuenta, si no me lo creo, pues bueno, las cosas son así porque llevamos información y esa información pues no se destruye, como sabéis, la información se transmite, pero no ni se destruye ni se crea, ¿no? Es una información que va surgiendo, ¿no? Y insisto, no, lo más importante y para resumir, no caigamos en el tema de la culpabilidad, no hay culpables, simplemente hay información y gratitud inmensa a todos los ancestros que me han hecho que yo viviera esa situación, porque gracias a esos ancestros o a esos abuelos, o a esos mamás, o a esos papás, o a esos bisabuelos, yo ahora puedo tomar conciencia de mi vida y cambiarla y vivirla como yo quiero vivirla o como yo creo que quiero vivirla, ¿vale? Edith, gracias, gracias. Hanna, un abrazo bien fuerte. Yum, fantástico. Mi hermana se casó con un hombre que su cumpleaños es la fecha de función de mi padre, evidentemente. Pues entonces tu hermana quiere decir que tenía un conflicto con tu padre y como no lo resolvió el inconsciente le puso delante a tu padre. Y hecho quiere decir que tu hermana, en esa persona está viendo a tu padre, ¿vale? Y cuando pasa eso y no hago un trabajo con mi padre, quiere decir que si no resuelvo esa historia pendiente con mi padre, uh, y mi inconsciente está viendo a mi padre, son relaciones que no acaban de funcionar bien porque mi inconsciente está viendo a mi padre, no está viendo a mi pareja. Entonces a eso hay que sanarlo, si realmente quieres sanarlo, si está fantásticamente bien, pues no pasa nada, pero hay esa información ahí, ¿vale? Pilar, muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos. Seguiremos. El próximo sábado miraremos a ver qué tema tocamos. La verdad es que es súper interesante. Yo aprendo un montón con cada uno de vosotros, de vosotras. Os agradezco infinitamente que estéis ahí, que estéis compartiendo vuestra experiencia porque pensar que todo lo que decís, si realmente estamos aquí, los que estamos, es porque toda la información resuena en todos nosotros. No es, no, eso es de aquella persona, no, no. Si esa persona ha dicho eso y eso lo hemos visto todos, es porque todos tenemos algo ahí y en todos nos resuena algo eso, ¿vale? Entonces hay aprender y saber esa información, desmenuzar esa información y tomar conciencia y cambiar nuestras vidas. Muy bien, Héctor, Pilar, todos, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad os lo agradezco de todo corazón. Seguimos ahí con fuerza, con ganas, disfrutando, insistiendo, a insistir en que vivamos el momento presente como un gran aprendizaje, como una oportunidad de crecer como personas y seguro que las cosas van cambiando poco a poco. Perfecto, gracias Paco. Estaremos atentos a la evolución de esta chica. Soledad, muy bien. Muchísimas gracias. Sandra, gracias infinitas. Wow, gracias a vosotros, de verdad. Hanna, Matías, un abrazo bien fuerte. Os quiero un montón, de verdad. No os podéis imaginar lo que os llego a querer. Nos vemos el próximo sábado, ya os diré un poquito el tema y bueno, seguimos ahí, trabajando y creciendo. Chao. Un beso increíble a cada uno de vosotros.